El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Un doctor de la ley se levantó y le preguntó a Jesús para ponerlo a prueba: Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Jesús le preguntó a su vez: ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Él le respondió: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con todo tu espíritu, y a tu prójimo como a ti mismo. Has respondido exactamente, le dijo Jesús. Obra así y alcanzarás la vida. Pero el doctor de la ley, para justificar su intervención, le hizo esta pregunta: ¿y quién es mi prójimo? Jesús volvió a tomar la palabra y le respondió: un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones que lo despojaron de todo. Lo hirieron y se fueron, dejándolo medio muerto. Casualmente bajaba por el mismo camino un sacerdote, lo vio y siguió de largo. También pasó por ahí un levita, lo vio y siguió su camino. Pero un samaritano que viajaba por allí, al pasar junto a él, lo vio y se conmovió. Entonces se acercó y vendó sus heridas, cubriéndolas con aceite y vino. Después lo puso sobre su propia montura y lo condujo a un albergue y se encargó de cuidarlo. Al día siguiente sacó 2 denarios y se los dio al dueño del albergue diciéndole: cuídalo y lo que gastes de más te lo pagaré al volver. ¿Cuál de los 3 te parece que se comportó como prójimo del hombre asaltado por los ladrones? El que tuvo compasión de él, le respondió el doctor de la ley. Y Jesús le dijo: ve y procede tú de la misma manera. Palabra del Señor. Jesús continúa su camino hacia Jerusalén y en este camino tiene un encuentro con un doctor de la ley. ¿Quiénes eran los doctores de la ley? Los doctores de la ley eran los que estudiaban la ley de Moisés y la estudiaban a su vez para poder enseñarla. Estos doctores de la ley eran personas generalmente muy piadosas y al mismo tiempo muy bien formadas y muy eruditas. Que un doctor de la ley se acercara a Jesús a hacerle una pregunta, en cierto modo para ponerlo a prueba, era normal. Porque cuando aparecía un nuevo maestro entre el pueblo judío, cuando aparecía un nuevo rabí, que para ellos Jesús no era nada distinto de esto, al menos hasta el momento, era normal que se acercaran para averiguar y tratar de sondear cuál era su enseñanza y si estaba realmente de acuerdo con la ley de Moisés. Porque estos doctores de la ley, después, llegado el momento, se presentarían ante el Sanedrín, que era la máxima autoridad religiosa de los judíos, y después el Sanedrín podía intervenir prohibiéndole a este rabí que había surgido por ahí que siguiera enseñando. Entonces, digamos, el hecho en sí no es algo que nos tiene que sorprender. La pregunta que le hace el doctor de la ley tampoco nos sorprende. Y la respuesta que le da Jesús tampoco nos sorprende. Jesús resume en 2 los 10 mandamientos de la ley. Los 10 mandamientos de la ley de Moisés hacen referencia, por un lado, a las relaciones del hombre con Dios y luego a las relaciones del hombre con sus semejantes. Y el doctor de la ley ahora le hace otra pregunta: ¿quién es mi prójimo? Interesante. Porque de esta pregunta depende todo el edificio
que se había montado en torno a la predicación de Jesús y que había montado él mismo. ¿Quién es el prójimo? Este prójimo al que hay que amar como a uno mismo. De acuerdo con la interpretación, mejor dicho, de algunos maestros de la ley, los más estrictos, el prójimo era solamente los otros miembros del pueblo de Israel. Alguien que no era miembro del pueblo de Israel, a menos que sea un huésped, no era mi prójimo. Por consiguiente, yo no tengo por qué asistirlo, no tengo por qué ayudarlo y no tengo por qué amarlo. Según otros, que interpretaban la ley de Dios de una manera un poco más amplia, mi prójimo era todo ser humano que ande en este mundo. Entonces, al preguntarle esto a Jesús, el maestro de la ley está viendo a ver si su doctrina es estricta o si su doctrina es amplia. Pero la respuesta de Jesús los descoloca a todos. Entonces Jesús responde haciendo un relato. ¿Cuál es el relato que hace Jesús? El de este hombre que baja de Jerusalén a Jericó. Y Jesús dice, un hombre. Un hombre podemos interpretarlo de dos maneras. Un miembro del pueblo de Israel, o podemos entenderlo como el hombre en su forma genérica. El hombre que baja de Jerusalén, la ciudad santa, a Jericó, una ciudad que queda cerca, que está abajo, en el valle. Es una ciudad donde el clima es insoportable, el calor es tremendo. Las condiciones de vida son bastante difíciles por la cuestión del clima, pero al mismo tiempo era considerada una ciudad de pecado, en contraposición con Jerusalén, que estaba en la montaña y que era la ciudad santa, donde estaba el templo. El hombre baja de Jerusalén a Jericó, desciende, se aleja de Dios. La naturaleza humana, decaída a causa del pecado original, y cada vez más envuelta y embarrada en su propio pecado. Va a Jericó, la ciudad del pecado, aparte de esa ciudad donde el clima era parecido, entre comillas, al del infierno. En ese lugar, el hombre es atacado por unos salteadores que le roban todo y lo dejan medio muerto, lo golpean, lo maltratan, etcétera, etcétera, etcétera. La vida de pecado ataca al hombre y lo despoja de todo. Lo despoja casi también de su condición humana. Lo despoja de todos aquellos dones que el Señor le ha dado desde el designio de la creación de hacerlo a su imagen y semejanza. Lo desfigura. En esa situación, este hombre que está ahí, tirado a la vera del camino, lo ve, se encuentra, una con un sacerdote del templo, otra con un levita, que eran los que trabajaban en el templo y acompañaban a los sacerdotes en el servicio divino, y ambos siguen su camino, lo ignoran. No sabemos si estos subían o bajaban, pero lo ignoran. Si subían podían tener una excusa legal para ignorarlo, porque si se contaminaban con sangre no podían prestar servicio al templo. Pero si bajaban no tenían ninguna excusa. Pero lo ignoran. Ahí está el punto. Este sacerdote y este levita representan la ley de Moisés y todo el culto referido al templo de Jerusalén. La ley de Moisés, si bien le marca al hombre el camino a seguir, no lo salva de su situación de pecador, no lo salva de su situación de estar perdido frente a Dios. Si bien le está mostrando el camino, no le garantiza o no le da la salvación. Entonces por ahí pasa un samaritano. ¡Ah, qué bien!
¿Quién es este samaritano? El samaritano era el ser despreciado por antonomasia por el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque si bien era un israelita, o de origen israelita, si bien pertenecía a alguna de las 12 tribus de Israel, este grupo, los samaritanos, no adoraban a Dios en el templo de Jerusalén, sino que lo adoraban en el pozo de Jacob. Había un problema teológico irreconciliable en el medio. Entonces no era considerado prójimo, no era bien visto, no era considerado una persona, sino que era despreciado. Y la relación entre judíos y samaritanos nunca fue buena. Recordemos ese texto del Evangelio en el cual Jesús se quiere alojar en una ciudad samaritana y los samaritanos no lo quieren recibir porque está camino a Jerusalén. O sea que la cosa era mutua. O recordemos el encuentro de Jesús con la samaritana junto al pozo de Jacob. El malestar era mutuo. Los judíos no podían ver a los samaritanos y los samaritanos no podían ver a los judíos. Todo por una cuestión originalmente teológica. ¿Dónde adorar a Dios? ¿El templo de Jerusalén o el pozo de Jacob? Este samaritano, este hombre despreciado, que en cierto modo está personificando a Jesús, por lo que va a ser después, ese tiene compasión del hombre herido, se acerca, lo cura, lo lleva a la posada, lo cuida y encima después le paga al posadero y le dice: atendelo, cuídalo, yo después cuando vuelvo te compenso lo que gastes de más. O sea, el samaritano muestra humanidad, muestra amor, muestra caridad por ese prójimo herido. Jesús viene para encontrarse con el pecador, para rescatarlo de su condición y volver a abrirle las puertas del cielo. Esta parábola del buen samaritano puede tener muchísimas lecturas y puede tener muchas interpretaciones. Pero yo estoy seguro que esta comparación hecha con el samaritano, al doctor de la ley le debe haber dado un poco de dolor de hígado, porque le dice: ¿quién es el que tuvo compasión? ¿Quién es el que se comportó como prójimo de este hombre? Aquel que tuvo compasión de él. Bueno, entonces andá y hace lo mismo, le dice Jesús. Comportate como ese samaritano despreciable, despreciado, malquerido, que nadie dentro del pueblo judío quiere ver ni quiere saber nada con él. Pero vos andá a imitarlo. Acércate al prójimo que está caído, ayúdalo. Y esto también está en connotación con otra actitud muy propia de los doctores de la ley y de los fariseos, que veían a los pecadores con mucho desprecio y que no hacían nada por ayudarlos a convertirse y a volver al buen camino. Se ubicaban en un plano de superioridad, miraban al pecador y lo despreciaban, lo condenaban y lo señalaban, pero nadie hacía nada para ayudarlos a volver al camino de Dios. El Señor, como el buen samaritano, viene a nosotros para darnos a conocer la ley de Dios, para darnos a conocer el amor de Dios, la misericordia de Dios, y a llamar al pecador para que el pecador se convierta y pueda tener vida. Nuestro encuentro cotidiano, semanal, cuanto más frecuente sea, mejor es, con Cristo en la Eucaristía, debe impulsarnos a ser como este buen samaritano. Debe ayudarnos a encontrar al hermano herido, lastimado, a ese hermano que está caído a causa del pecado, y ayudarlo a volver al camino de Dios, mostrándole la verdad,
e invitándolo a la conversión. Una conversión que tenemos que empezar por tratar de vivirla nosotros mismos. Alabado sea Jesucristo.